Pactábaco, Tras el Comité Federal del sábado, ¿ha cambiado algo? ¿Sigue todo igual? Bueno, como tenemos 3 veces no, Iván, me da la sensación de que no se han movido las fichas. No, ni mucho menos, pero bueno, si tuviéramos que buscar un titular, es un déjà vu. 6 meses después, en el mismo punto de partida. Pero yo creo que, desde nuestro Ábaco, vamos a tratar de analizar algo que creo que es interesante y que ha trascendido un poco en prensa, que no está en el discurso oficial, que es esa cesión parcial de diputados por parte del PSOE. Y esos 169, 170 escaños que nos hablaba Guillermo Fernández Vara, que yo creo que es interesante. Como siempre, en nuestro Ábaco, a mi derecha, el bloque del centro-derecha, a mi izquierda, el bloque más de izquierdas, la alianza de izquierdas, y en el centro, la abstención posible o voto favorable de los nacionalistas. Esa mayoría. Vamos con Ciudadanos, que tendría que sumarse, evidentemente, al Partido Popular para tener 169 escaños. O 170, que es un poco lo que nos estaba hablando antes Guillermo Fernández Vara. Bueno, en ese caso necesitaríamos algún tipo de cesión parcial, al menos de 6 diputados del Partido Socialista o 5 diputados que tuviesen que votar a favor. Ese es un escenario que tenemos que evaluar. Pero yo me he preguntado hoy lo siguiente, imposible. Lo digo porque hemos escuchado a la presidenta de Baleares. Oye, ¿y si fuéramos daneses, Susana? Tanto que nos gusta la serie Borgen, que yo creo que en estos 6 meses casi estamos en un relato de Borgen constante. Bien, si eso pasara, entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, si me gusta a mí que me la he tragado en danés, que eso tiene mérito, Yo lo sé, tiene mérito, pero muchísimo. Con subtítulos, que no tengo ni bajo la idea de danés. Total, entonces, ¿qué pasaría? Y lo vamos a analizar en la sala de guerra, nada, en 30 segundos. Pues que tendríamos que empezar primero a sumar a Unidos Podemos al Partido Socialista. Nuestro objetivo sería llegar... la alternativa, Sí, la alternativa. Vamos a ser imposible. Que fracase Mariano Rajoy y que haya un gobierno de izquierda. Investidura fallida. Y entonces, ¿qué pasa? Seguimos sumando a Unidos Podemos. Hasta llegar a los 158. Y luego, casi lo tendríamos que llamar, ya le explicaremos un poco la política danesa, como este bloque de la plurinacionalidad. Tendríamos que coger a Esquerra, que es importante, tendríamos que coger también a Convergencia y tendríamos que coger al PNV, no necesitaríamos ni a Coalición Canaria. Bueno, pues aquí, como veis, tendríamos mucha más mayoría. ¿Lo analizamos en la sala de guerra? Estos dos escenarios. Bueno, Susana, lo primero que vamos a hacer es meterle y ponerle el oráculo a Pedro Sánchez. Y los 3 grandes escenarios que estamos viendo estos días. Por un lado tenemos a Pedro Sánchez en el centro, a Felipe González y a Pablo Iglesias. Yo lo dividiría en 2 grandes grupos. Con Felipe González sería el del sí, a la abstención, a esa cesión parcial de diputados. Evidentemente en este momento es el no a ese gobierno de izquierdas. Y es importante el ni una cosa ni la otra, que es donde está Pedro Sánchez en este momento. ¿Es relevante esta cuestión? ¿Por qué? Porque yo quiero destacar un apunte que a veces se olvida. Pedro Sánchez históricamente es, y lo digo con cariño para sus compañeros, el secretario general, insisto, lo digo con cariño, que más cordón sanitario se le ha puesto por sus propios compañeros. Ha tenido la misma libertad de movimientos que sus presidentes autonómicos, con el respeto a cualquier planteamiento en democracia, pero hay que reconocerlo, y él necesita y exige siempre libertad, tanto el 20D como el 26J. El planteamiento de Felipe González, que sería esa cesión parcial, lo que se necesite, ¿no? Una vez que el PP demuestre, oye, que puede llegar a los 169, es decir, un acuerdo con Ciudadanos, veremos mañana, muy importante esa reunión entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, o 170 si sumas también a Ana Oramas con Coalición Canaria, que yo creo que es relevante. Bien, se haría por el bien de España, en un interés patriótico, pero también hay que reconocer una cosa, y hay que recalcarla, y yo entiendo a Pedro Sánchez que tenga esa limitación y esos peros a este acuerdo, es que jamás, en 37 años de democracia, el Partido Socialista se ha abstenido o ha votado a favor para un gobierno del centro-derecha, y esto es relevante destacarlo. Este es un escenario. Vamos al otro. Evidentemente este escenario desbloquea la investidura. Pero vamos a este otro, que ahora es muy tímido, pero que implica, con Pablo Iglesias, tratar de trabajar un concepto que el Partido Socialista no se atreve, entre otras cuestiones, porque está muy dividido internamente. Luego, cuando veamos a la enfermería, iremos a lo nuclear. Aprovecho para decir que vamos a entrevistar a Pablo Echenique enseguida. Es que es decisivo este apunte, el de la plurinacionalidad. Luego lo destacaremos en la enfermería. Pero dentro de esa libertad, vamos a suponer que hay una investidura fallida de Rajoy, tanto en primera como en segunda. Insisto, recuerdo que la semana pasada explicamos que Calvo Sotelo con 169, que es un poco lo que le está pidiendo el Partido Socialista indirectamente a través de la prensa, Mariano Rajoy, ya veríamos si se concreta luego o no. Bueno, pues que en segunda ya veríamos si hay ese Petrovic, ese minuto yugoslavo y se desbloquea la investidura. Pero en el caso de Pablo Iglesias, quiero destacar algo que quizás puede sorprender a la audiencia española. Dinamarca. ¿Qué pasa en Dinamarca? Un dato. 2011. Por eso cariñosamente hablaba de Borgen. Fijaros que Rasmussen, que es el actual primer ministro danés... Déjame que diga que está ya Pablo muy atento y además veo... No, enseguida le entrevistamos, pero veo que te está escuchando, porque le veo con el pinganillo tomando nota de todo lo que dices, Iván. Bueno, pues
lo conoce perfectamente el ejemplo que voy a poner encima de la mesa, pero Rasmussen, año 2011, gana las elecciones, pero tiene el bloque, la política danesa se divide entre el bloque rojo y el bloque azul. El bloque rojo tiene más escaños que él. Perdiendo las elecciones, le desbancan de primer ministro. ¿Pero sabes qué pasa después, en el año 2015? Que queda tercero en las elecciones Rasmussen, pero tiene un escaño más el bloque de derechas, en este caso por el Partido Popular danés, que quedó segunda fuerza, y el Partido Liberal, que es el que él representa, tercero, y le hacen primer ministro otra vez. Es decir, que estamos viendo que, dentro de lo que es la democracia parlamentaria, como la que tenemos nosotros, y es una monarquía constitucional, Dinamarca también, lo digo para que los que defienden esto, y se ha visto en comunidades autónomas, pero los que también lo defienden a nivel nacional, que son pocos de momento en el PSOE, insisto, pocos, hablamos de Baleares, hablamos de Cataluña y otros, tiene su sentido europeo. Yo quiero recalcarlo, insisto, porque muchas veces no se escucha y en esta sala de guerra tenemos que dar todas las opiniones. Entonces, Rasmussen, que gana las elecciones y le desbancan en el 2011, el bloque de izquierdas, que luego queda tercero en el 2015, insisto, y en cambio es el primer ministro actual de Dinamarca. Un detalle importante. Otro asunto, yo lo digo con cariño, simbólicamente, el monte Rushmore socialista. Hombre, es que Pedro Sánchez legítimamente quiere ser y quiere poner esa cara. Esto es la isla de Pascua, Sí, ¿no? pero te lo digo porque con cariño. Mira, me gustaba esta imagen, ¿sabes por qué? Porque me recuerdan a los Curoi, que es como está Pedro Sánchez en este momento. Los Curoi son esas figuras de la pregrecia totalmente hieráticas. Pero, oye, él lo que quiere es que se termine de esculpir, que se termine de tallar. Quiere estar con Largo Caballero, quiere estar con Felipe González, quiere estar con Zapatero. Y es legítimo, insisto, igual que sus presidentes autonómicos, también muchos de ellos perdiendo las elecciones. Enfermería. Un detalle antes de la enfermería, que quizás va a sorprender. Bueno, al Partido Socialista, en relación a la plurinacionalidad que hemos dicho antes. Hay dos grupos. El grupo del sur y un grupo, si quieres, que es más de las grandes ciudades, un grupo, digamos, que empatiza mucho más con algunos postulados de Podemos, que son los que, aunque no lo veamos claramente todavía, están detrás del Partido Socialista. Pero quiero dar dos datos importantes a favor de Pedro Sánchez que no se han contado hasta ahora. Uno, Pedro Sánchez consigue que no se dé el sorpaso gracias a, y es un detalle importante, 530.000 votos que coge de origen Podemos del 20B. Uno. Dos, a 150.000 que coge de Izquierda Unida. Y tú me dirás, esto es en transferencias de voto. También Unidos Podemos coge del Partido Socialista. Pero entonces, ¿cómo no consiguen llegar a los 6 millones? Porque se le quedan 500.000 en la abstención. Pero yo quiero recalcarlo. Ahora que estamos en esas dos almas y en la enfermería, porque Pedro Sánchez sí ha demostrado en esta campaña, ya que se dice tanto lo negativo siempre, que sí puede competir en ese espacio, o el Partido Socialista, o lo que cada uno quiera pensar. Pero tiene mucha gente también en la abstención, hasta estos 500.000, el Partido Socialista. Y es un detalle que tenemos que destacar y que tenemos que valorar. Bueno, y que vamos a valorar enseguida con Pablo Echenique, con el secretario de Organización de Podemos. Pero antes vamos a ver cómo ha ido el cónclave de este fin de semana, el Consejo Ciudadano. Aquí, a diferencia del PSOE, sí ha habido autocrítica. Y atención a las palabras de Pablo Iglesias.